Hola y bienvenidos a otro tutorial de Chilaquiles Tutoriales. En este tutorial les voy a enseñar cómo hacer una copa y cómo hacer un rigging. El rigging es el proceso que se hace antes de hacer la animación de cualquier objeto y es hacer el esqueleto del objeto. Como escucharán, la calidad del audio a lo mejor es un poco mejor ya que estoy grabando con mi celular en vez de con mi micrófono que hacía antes. Bien, vamos a empezar. Vamos a eliminar el cubo por defecto. Vamos a cambiar a la vista ortográfica y vamos a entrar en la vista de frente. Vamos a crear un plano, lo rotamos en el eje de X a 90 grados y vamos a entrar en modo edición. Seleccionamos este vértice, presionamos Ctrl I y eliminamos estos vértices. Bien, ahora con este vértice lo que vamos a hacer es dibujar la copa utilizando el comando extruir. Bien, ahora crearemos el borde de la copa. Como sabemos, los bordes de las copas empiezan delgados y después se van haciendo gruesos hasta llegar hasta el fondo. Bien, ahora seleccionamos todo presionando dos veces A y vamos a la vista desde arriba y vamos a seleccionar Spin. Es importante que antes de hacer el spin el cursor 3D esté en el centro. Aquí dicen los pasos que se duplicó el objeto. Vamos a aumentarlo a 12 y vamos a poner el ángulo 360 para que se complete totalmente como si fuera un círculo. Bien, vamos a salir de la vista ortográfica y vemos que nuestra copa fue creada. Vamos a seleccionarla toda y yo la voy a hacer un poco más larga que ancha. Entonces selecciono la copa y la escalo en todos los ejes excepto Z. Ahí está, un poco más normal. Voy a salir de modo edición y la voy a hacer más delgada. Ahora, ya seleccionada toda, voy a Shading UVs, Normals, Recalculate. Y a lo mejor a ustedes sí les funciona, que se ve más claro que oscuro. Pero si no funciona, vamos a darle en Flip Direction. Ahora nos ha funcionado bien. Vamos a agregarle el modificador de subdivisión de superficie para hacerlo más suave. Listo, vamos a subirlo un poco y esta es nuestra copa. Antes de entran al modo edición y hay que eliminar los dobles para que no se vea este problema, y eso lo que hace es unir la copa. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar el rigging. Para empezar el rigging hay que agregar un hueso. Vamos a Shift A, armadura, hueso. Este es el hueso global que hará que se mueva la copa por toda la escena 3D. Vamos a entrar en modo rayos X para poder ver el hueso sin que nos estorbe la copa. Vamos a bajar esto y vamos a empezar a crear las articulaciones de la copa. 1, 2, 3 hasta el tope. Listo. Ahora seleccionamos la copa, seleccionamos el hueso y vamos a presionar Ctrl P, Clear Parent with Automatic Wax. Esto lo que hará es crear la distorsión automática de cada hueso en la copa. Listo. Ahora si seleccionamos los huesos y nos vamos a Post Mode, vemos que nuestra copa es deformada por el hueso. Como ven, aquí está deformada de una mala manera, entonces hay que corregir esto seleccionando el hueso, seleccionando la copa y yendo a textura de peso o white paint. Lo que vemos es cómo distorsiona la copa en cada hueso. Nuestro problema viene posiblemente de este hueso que no debería deformar esta parte. Entonces vamos a ver los pinceles y vamos a decirle subtract. Vamos a aumentar el radio y vamos a aumentar la fuerza de las pinceladas a 600, punto 600.
y vamos a empezar a pintar. Voy a aumentar un poco más el radio. Listo. Para verlo un poco más claro podemos entrar en la vista de rayos X y se va a ver sin todas las sombras. Y vemos la distorsión en cada cara. Bien, veamos si se distorsionó bien. Podemos rotar el hueso en edición de peso para ver si está bien. Ese es el proceso que hace que el rigging sea muy tardado. Pero una vez teniendo experiencia se vuelve más sencillo. Aquí lo que podemos hacer es disminuir el tamaño del pincel y bajar un poco la fuerza de las pinceladas y corregir esto, pero no es del todo necesario y además afecta demasiado, entonces vamos a dejarlo normal. Listo, regresamos al modo objeto, ponemos a la vista sólida y vemos nuestra copa deformada. Para regresar al modo de default seleccionamos toda la armadura y vamos a presionar Alt R. Listo. Ahora vamos a hacer la animación un poco más sencilla. Vamos a entrar en modo edición de la armadura y vamos a extruir este punto. Vamos a extruir en el eje de Y y vamos a seleccionar este hueso y vamos a presionar Alt P. Vamos a seleccionar Clear Parent. Listo. Regresamos al modo de pose. Seleccionamos este hueso y después este. Y vamos a seleccionar Shift I to Active Bone. Lo que hace esto es crear una cinemática inversa. Esto lo pueden buscar en Wikipedia, pero básicamente lo que hace es distorsionar todos los huesos de acuerdo a la posición de este. Vamos a seleccionar este hueso, vamos a los constraints de hueso y vamos a aumentar el tamaño de la cadena, que es cuántos huesos tiene. En este caso tenemos 3 y ahí está. Este hueso va a deformar a los 3 huesos cuando se mueva, como vemos aquí. Bien, ahora para verlo un poco la copa como quedaría en un escenario real, vamos a cambiar nuestro render a Cycles Render. Vamos a materiales, creamos uno nuevo y vamos a agregarle material de cristal. Vamos a hacer nuestro background más claro y vamos al modo de renderer. Vamos a seleccionar el material de la copa, vamos a hacerlo totalmente claro. Listo. Como ven, nuestra copa se ve deformada, aunque sigue teniendo el aspecto realista de una copa. Bueno, eso ha sido todo en este tutorial. Si te gustó el video, puedes darle like y suscribirte a nuestro canal. Vamos a hacer tutoriales de este tipo y además podemos hacer tutoriales de cualquier cosa: fotografía, edición de video, edición de audio o incluso creación de videojuegos, cómo crear modelos para videojuegos, cómo exportarlos para Unreal Engine 4 y cómo crear las texturas necesarias para los objetos y los materiales. Además podemos hablar de temas como fotografía, videojuegos o cualquier cosa que les interese. Esto ha sido todo por mi parte en el tutorial de hoy. Los veo el próximo sábado. Vamos a subir tutoriales todos los sábados y hasta la próxima.